Jóvenes, buenas tardes. Soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más de álgebra que es productos notables 3, que está representado a 3. Suma y diferencia de cubos, trinomio al cuadrado, trinomio al cubo, igualdades adicionales que nos van a ayudar a qué? Nos van a ayudar a desarrollar los ejemplos y ejercicios planteados en la pizarra. Comencemos a ver. Mira, dice acá A más B. A y A más B. Por A al cuadrado menos A por B más B al cuadrado. ¿Y qué representa A, profesor? Cuando tenemos A más B, representa a la suma de cubos. Representa a la suma de cubos. Tenemos acá A más B al cubo. Entonces, cuando está representado la suma, entonces es A más B al cubo. Cuando está el menos acá, representa a la diferencia de cubos. Entonces, para poder desarrollar esta parte que está acá, tenemos que darnos cuenta, tiene que cumplir que estos dos términos tienen que estar al cubo. Entonces, pero para eso tenemos que decir la suma o la diferencia para poder aplicar su desarrollo. Entonces, acá tenemos un ejemplito, mira, ¿qué nos dice? Reducir. ¿Qué vamos a reducir? Esta expresión. Ah, profesor, mira, observamos x al cubo más 64. Ah, muy bien, pero eso está al cubo. ¿Y 64 puede estar al cubo? Sí puede estar al cubo. ¿Qué número multiplicado 3 veces te da 64? 4, profesor. Igual manera sucede acá. Ahí vamos a observar. Entonces, vamos a hacer en esta partecita que está acá. Mira, vamos a poner su rayita respectiva para que te des cuenta que está ahí presente. Mira, vamos a desarrollar. Mira, acá lo tenemos ahí. Y por acá hacemos su división, mira. ¿Qué te parece si lo desarrollamos ahí? Y para la parte de abajo vamos a hacer lo mismo, mira, observa. ¿Qué dices? X al cubo más. ¿Qué número? 4 al cubo. Igual manera pasa, x al cubo menos 4 al cubo. Y colocamos su mismo denominador. Así x al cuadrado menos. Vamos a poner bonito esta parte acá, menos 4x más 16. X al cuadrado más 4x más 16. ¿Te das cuenta? Ahí lo tenemos, ¿ves? Ahora sí está el cubo, mira, ahora sí está el cubo ambos términos. Entonces, vamos a hacer uso de su desarrollo de suma al cubo, suma de cubos, desarrollo de diferencia de cubos. Entonces, vamos a poner otra vez acá a este lado, observa, vamos a poner para este lado, directo, observa, mira, observa. ¿Qué decimos? Mira, tenemos acá coordenada y siempre es importante el orden. Tenemos ¿qué dice? X al el primer término más el segundo término, que es 4, por el primer término al cuadrado, que es X, menos el producto del primero por el segundo, 4x. Es decir, x por 4, 4x. Más ¿quién? ¿Quién es el segundo? En lugar de 4, ¿quién es? Está b, el segundo término al cuadrado. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Profesor, es 16. Acá lo hacemos y seguimos. Copias lo mismo del denominador. Vamos a copiar lo mismo. X cuadrado más 16. ¿Te das cuenta? Acá la sumita, vamos a para el otro lado. ¿Qué nos dice? ¿Qué te parece si esto lo hacemos más para que nos pueda alcanzar de manera ordenada? Entonces, hacemos de esta manera. Mira, observa. ¿Qué decimos? Mira, x, el primer término, menos el segundo término. ¿Por quién? Ah, profesor, cuando es menos, acá es más. ¿Qué decimos? El primer término al cuadrado. ¿Qué más? Más el producto del primero por el segundo. X por 4, 4x. ¿Qué más sigue? Más ¿quién? Más el segundo término al cuadrado, que sería 16. Y te das cuenta, x cuadrado más 4x más 16. Pones su signo correspondiente en el medio y tienes esto. ¿Qué nos dice, profesor? ¿Qué nos dice acá? Ah, profesor, muy bien. ¿Te das cuenta que en el numerador aparece, mira, como se está multiplicando, tú puedes simplificar con el denominador? Si, por ejemplo, hubiera una suma, ambos tienen que tener para que tú puedas simplificar. Entonces, como es producto, te da facilidad de simplificar.
Lo mismo, mira, entonces tú puedes se va. ¿Y qué te queda? Ah, profesor, muy bien, me va a quedar x más 4 más x menos 4. Profesor, ¿y esto qué va a ser igual? ¿Te das cuenta? Cantidades iguales, mira, 4 positivo y 4 negativo, 0. ¿Y qué te va a dar acá? Pues observa, x más x, 2x. Y ese es tu resultado de la pregunta del ejemplo 1 correspondiente a suma y diferencia de cubos. Ahora vamos trinomio al cuadrado. ¿A qué es igual un trinomio al cuadrado? Ah, muy bien, profesor. El primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el tercer término al cuadrado. ¿A qué es igual? Dos veces el primero por el segundo, A por B, más el segundo por el tercero, B por C, más el primero por el tercero, A por C. Entonces, de esa manera se da el desarrollo de un trinomio al cuadrado. Entonces, vamos a representar este producto notable en los ejemplos correspondientes. Entonces, ¿qué decimos? Ah, ¿quién es A? Ah, el primer término al cuadrado, x al cuadrado. Más el segundo, y al cuadrado. Más el tercero al cuadrado, pero el tercero al cuadrado que sea, 1 al cuadrado que es igual. Ah, profesor, es 1. Más el doble de quién, profesor. Ah, muy bien. El doble del primero por el segundo. X por Y. XY. Más el segundo por el tercero. Y por 1. Y. Más el primero por el tercero. ¿Qué sería? El primero por el tercero sería X por 1. X. Y ahí tenemos el desarrollo de un trinomio al cuadrado a través de un ejemplo. Vamos al siguiente. Ah, profesor, ¿qué dice? X. El primero al cuadrado más, ¿qué dice? Más, profesor, y al cuadrado. Ah, profesor, este de acá es menos 3. Y, ¿por quién, profesor? Ah, por y al cuadrado. Y al cuadrado más. El segundo al cuadrado. Ah, profesor, el segundo al cuadrado es 25. Más el doble del primero por el segundo. Ah, profesor, del primero por el segundo. X por 3y negativo va a ser más por menos. Menos 3xy. Después que sigue 3y por 5. Más por menos. Menos. 3y por 5. ¿Cuánto es 3 por y por 5, campeón? 15, profesor. Pero como es menos 15y. X por 5 más 5. ¿Se da cuenta? Más 5. Profesor, pero yo te hago una hincapié acá. Profesor, una base negativa elevada a un exponente par, ¿qué te da? Ah, profesor, ¿qué te da? Vamos, ¿qué te da? Ah, profesor, eso me va a dar. ¿Qué te parece? Lo ponemos en la parte de abajo, mira, para que no se confunda. X cuadrado más 3x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Ah, profesor, como el 2, el exponente afecta a todo, va a ser 9y al cuadrado más 25 más 2 menos 3xy menos 15y más 5x. Ya está. Entonces, ahí lo tenemos el desarrollo en el segundo ejemplo con respecto al trinomio cuadrado. ¿Sí? Al trinomio cuadrado. Entonces, vamos al siguiente. A ver, ¿qué dice el siguiente? ¿Qué dice, profesor? Ah, ya, profesor. El primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado, ¿qué sería? 2y al cuadrado. 2y al cuadrado, ¿qué sería? 4y al cuadrado. Si quieres, tú lo compruebas. Más el tercer término al cuadrado, 9 por 3 al cuadrado por 2, el doble del producto del primero por el segundo, x por 2y, 2 veces xy. Más el segundo por el tercero, 2y por 3, 6y. Más el primero por el tercero, x por 3, 3x. Y ahí nos damos cuenta, en los ejemplos, estamos representando lo que es el producto notable trinomio al cuadrado. Ahora vamos a ver el trinomio al cubo. ¿De qué manera es su desarrollo? Muy bien. ¿Qué decimos? El primer término al cubo más el segundo término al cubo más el tercer término al cubo más 3 veces. ¿Quién? La suma del primero más el segundo. A más B. A más B por
la suma del segundo más el tercero por la suma del primero más el tercero. Entonces, ahí tenemos el desarrollo de ¿quién? Del trinomio al cubo. ¿Qué decimos? Profesor, tenemos acá que dice, ¿quién está en lugar de A? X. ¿Quién está en lugar de B? Y. ¿Quién está en lugar de C? 1. Entonces en lugar de X, en lugar de Y, vamos a aplicar lo que es trinomio al cubo. Vamos a observar. ¿Qué dice? El primer término al cuadrado. Profesor, X al cubo. Al primer término al cubo. ¿A que siempre hay que hablar correcto? El primer término al cubo. ¿Más quién? Vamos, ¿más quién? Más quién, profesor. Más el segundo término al cubo. Más el tercer término al cubo. Pero, profesor, el tercer término, 1 al cubo, 1, profesor, es lo mismo, te da lo mismo. El 1 lo puedes elevar a cualquier potencia, siempre va a ser el mismo resultado. ¿Qué dice? La suma del primero más el segundo, X más Y. ¿Más quién? ¿Más quién, profesor? La suma del segundo más el tercero, Y más 1. Por la suma del primero más el tercero, X más 1. Y ahí está el desarrollo del correspondiente a lo que es trinomio al cubo. Ahora vamos a las igualdades adicionales. Entonces, lo que nos dice a las igualdades adicionales es que la suma de los tres términos tiene que ser igual a 0 para que se cumpla lo que está acá. Lo siguiente, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado es igual a menos 2 veces a por b más b por c más a por c. Más a por c. Y también cuando es al cubo también se cumple de esta manera. ¿Qué nos dice? ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que nos dice que los tres términos al cubo, es decir, la suma de a al cubo más b al cubo más c al cubo es igual a 3 veces a por b por c. Entonces, ¿cuándo vas a poder aplicar esto? Cuando la suma de los tres términos es igual a 0. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, donde vamos a hacer uso de ¿quién? De la segunda igualdad adicional, donde es al cubo. Pero, profesor, aquí encontramos puede hacer su desarrollo. Su desarrollo al cubo podemos aplicar, pero algo más directo. Usa un artificio. ¿Qué decimos? Mira, observa. Para que tú se pueda ir eso de acá, tiene que aparecer esto acá en este lado. ¿De qué manera, campeón? Mira, observa. ¿Qué decimos acá? X más Y. ¿Qué valor no está acá? Profesor, está Z. Entonces le ponemos menos Z. Profesor, el siguiente, mira. Profesor, ¿quién está acá? Mira, observa. ¿Quién está acá? Profesor, está este lado, mira. X. ¿Quién está acá? Y. Y más Z. ¿Quién está, profesor? Profesor, ¿quién está? Está menos X. ¿Ves? Al otro lado, profesor, ¿quién está? X más Z. Profesor, ¿quién no está? No está menos Y. Y ahí te das cuenta, lo estás reemplazando, ¿no? Te das cuenta, ¿ves? De esa manera tú lo puedes reemplazar. Entonces, profesor, donde tú encuentres eso, tú le vas a poner esos valores. Vamos a observar, mira, observa. Observa acá, mira, observa. Observa acá, mira, observa. ¿Y dónde hemos utilizado esto? ¿De dónde estamos utilizando esto? ¿De dónde? De acá, profesor. Haciendo uso de esto, mira. Haciendo uso de esto, estamos utilizando para poder determinar esto. Hemos hecho uso, mira. X más Y, Z pasada a restar. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos qué? Necesitamos Y. Necesitamos X. Entonces, X despejamos, va con signo cambiado. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? X más Z. ¿Qué necesitamos? Y. Pero como Y está positivo, ¿cómo pasa? Con signo menos. Estamos utilizando esto para poder relacionar lo que tenemos acá. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? P, pones igual ahí. Es importante que estamos utilizando eso. Ahí lo tenemos. Mira, observa, ahí lo tenemos. ¿Qué decimos? Mira, ¿qué decimos? Profesor, donde tú encuentres X mayor le pones menos Z. Ahí lo tenemos, pero está al cubo más, donde tú encuentres Y más Z, ¿qué las son? Menos X. Ahí lo tenemos, pero al cubo más, donde tú encuentres X más Z, ¿qué las son? Menos Y, pero eso está al cubo. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? Si pones abajo.
Profesor, ahora, profesor, se hace más fácil las cosas. Tú observas algo directo, lo vamos a hacer, porque tú has aprendido la ley de signos. Y cuando una base es negativa, si una base es negativa y un exponente es impar, ¿qué te da? Te da negativo. Cuando es par, te da positivo. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar menos z al cubo menos x al cubo menos y al cubo. Porque te sale negativo. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Ah, profesor, muy bien. Usted me enseñó muy bien esa parte. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Observa. ¿Qué decimos acá? Le pones una así. Le pones su rayita y te das cuenta de cambiar. ¿Qué te va a quedar? O también en la parte de abajo. Mira, ¿qué te parece en la parte de acá? Para que nos pueda alcanzar. Porque ahí nos va a pedir simplificar. Entonces lo haces en la parte de acá abajo. Ahí está, lo haces en esa parte. ¿Qué nos dice? Mira, observa. Mira, menos, ¿qué te hace? Pero profesor, yo tengo la suma. Ah, profesor, yo tengo la suma y acá está. Ah, entonces, ¿qué hace? Factoriza, pues, campeón, factoriza. Factoriza el menos. Para que se mantenga el orden. X al cubo más y al cubo más z al cubo. X, Y y Z. Ah, profesor, ahí ahora sí está, mira. Olvídate del signo por un momento. Olvídate del signo. ¿Qué decimos? Mira. ¿Qué decimos? Profesor. Ah, profesor. X al cubo y al cubo. Ah, profesor. Y como se cumple que estos son igual a 0, entonces ¿qué se cumple? Que es igual a 3 veces X por Y por Z. Muy bien. X por Y por Z. Muy bien. Entonces es importante. Entonces, ¿es igual a quién? 3 veces X por Y por Z. Y en el denominador aparece lo mismo. Mira, ve, qué interesante. Pero, profesor, está el menos. Menos por más, menos. Entonces, como aparece la misma cantidad en el numerador y denominador, ¿qué? ¿Y qué te queda? Menos 3 entre 1. Dilo, campeón, dilo. Profesor, sale menos 3. ¿Ves? Entonces, de esa manera tú puedes relacionar los datos que tienes. Ahora, vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio. Hay dos ejercicios planteados en la pizarra. ¿Qué lo dice? Reducir. Tenemos que reducir esta expresión. ¿De qué manera? Ah, profesor, está el cubo. Pero ¿cómo hago, profesor, para poder... ¿Qué me va a ayudar? Profesor, pero ahí me puede ayudar suma de cubos, suma de un binomio al cubo, pero se hace muy largo el problema. Entonces hay que hacerlo más sencillo, más rápido. Ah, entonces lo que yo te recomiendo es reemplazarlo por una variable determinada. Mira, observa, mira, a ver, a x, vamos a poner acá, mira, observa, vamos a poner acá, mira, con verdecito para que te des cuenta, mira, a x menos y, ¿qué te parece si le ponemos p? A y menos z, ¿qué te parece si lo ponemos n? A z menos x, ¿qué te parece si lo pongo m? ¿Te das cuenta? Profesor, mira, observa, pero para poder aplicar, relacionarlo con estas igualdades adicionales, tenemos que determinar que P y N y M tienen que ser igual a 0. ¿De qué manera, campeón? Mira, vamos a sumarlo, mira lo que va a ocurrir, mira. Y se acomoda todo lo que tú necesitas, mira, observa. Mira, que lo que va a ocurrir al sumarlo, mira, ve. Mira, al sumarlo, mira. X positivo, X negativo. ¿Te das cuenta? Se va a sumar, se suman y se van. Y negativo, Y positivo. ¿Te das cuenta? ¿Qué más? Z positivo, Z. ¿Y qué te da, campeón? ¿Y qué te da? Ah, profesor, si se van todos, te va 0, profesor. Se sumas P más N más M es igual a 0. Ah, mira, qué interesante. Entonces, si esto es igual a 0, puedes hacer uso de las igualdades adicionales. Entonces, hacemos uso de las igualdades. ¿Qué decimos? Observa, vamos a poner acá le vas a poner su rayita para hacer la división, que como está en división, ahí lo tenemos. ¿Qué decimos? Mira, observa. ¿Qué decimos? Mira, x menos y, ¿cuánto valía? P al cubo. Más
¿Cuánto valía y menos z? Ah, profesor, valía n al cubo. Más z menos x, ¿cuánto valía? AM al cubo. En la parte de abajo, x menos y, ¿cuánto valía? AP valía. P. Por y menos z, ¿cuánto es y menos z? Ah, profesor, es n. N por n. Z menos x, ¿cuánto vale? AM. Ah, profesor. Entonces, como P más N más M es igual a 0, ¿qué se cumple? Si es al cubo, A se cumple. Que es igual a 3 veces el producto de los tres términos. Ah, profesor, entonces acá va a ser igual a 3P por M por N. Acá abajo P por M por N. Ah, profesor, entonces nos damos cuenta que se pone interesante el problema. ¿Qué nos dice? Ah, profesor, esto nos dice que en el numerador y denominador aparece lo mismo. Entonces, se puede simplificar. Entonces, ¿qué nos va a dar? Ah, profesor, nos va a quedar, mira, 3 entre 1, 3. ¿Te das cuenta? Qué interesante el problema, ¿ves? Entonces, pasemos al segundo ejercicio. Reducir. Mira, ve. Diferencia. ¿Qué dice la? Mira, ¿te das cuenta? Mira. A menos B por A al cuadrado más 2 más el producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Eso dónde vemos? Vemos en diferencia de cubos. ¿Qué dice diferencia de cubos? Es igual el primer término al cubo menos el segundo término al cubo menos 3 veces A por B por. Ah, profesor, miren, y al otro lado que vemos, los términos son iguales, pero ¿qué lo diferencia? La suma y la resta. ¿Y eso dónde vemos, campeón? Ah, profesor, vamos a recordar. Por acá vamos a recordar. ¿Qué decimos? Un recuerdo. Menos B por A más B. Y este es igual el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces, eso lo vamos... Mira, ¿quién es el primer término? Ah, profesor, es raíz de A. Y el segundo término, raíz de B. Por raíz de A menos raíz de B. Entonces, acá también se presenta diferencia de cuadrado. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué te parece si lo ponemos de esta manera? Lo vamos a poner de esta manera. Mira, observa. Al cuadrado menos raíz de B al cuadrado. Tú sabes muy bien, al cuadrado, cuando tú conviertes el exponente fraccionario, ¿y qué te va a dar? Te da esto, mira, observa, al cuadrado al cubo menos B al cubo más 3 veces A por B por la suma, suma, acuérdate acá que es A, el primer término es raíz de A menos raíz de B al cuadrado, te queda A menos B. Profesor, pero no dicen reducir, tenemos que hacerlo más pequeño esa expresión. Entonces hacemos esto, mira, al cubo menos B al cubo menos 3 veces A por B. Ahora, profesor, observa, 3 veces A por B por A al cuadrado. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Más 3 veces A. 3 veces A por B. A, B por B. Ah, te queda B al cuadrado. Profesor, ¿y esa expresión a qué es igual? Ah, profesor, esa expresión lo vemos en ¿dónde? ¿Dónde lo vemos esa expresión? Lo vemos en la expresión en el binomio de la diferencia. En el binomio de la diferencia. Entonces, esta expresión es igual a esto que está acá. El binomio no. No en la binomio de un cubo. Binomio de un cubo lo vemos. Mira, te lo voy a enseñar. ¿Qué dice? Este de acá es igual, mira, observa. Lo ordenamos. Mira, lo vamos a ordenar, mira. El binomio de un cubo, mira. Al cubo. Menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Menos el segundo al cubo. Mira cómo son estos dos. ¿Cómo son?
¿Cómo son? Son iguales. Son iguales. Son iguales. ¿Te das cuenta? Que estos dos son, por eso en eso se concluye que esta expresión es igual al binomio de la diferencia de un cubo, ¿sí? Al cubo del binomio de la diferencia, ¿ves? Solo que acá está desordenado y ahí está ordenado, ¿ves? Entonces es importante, cada tema te ayuda a resolver el otro tema, ¿te das cuenta? Entonces, espero jóvenes haber colmado sus expectativas. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad, campeón.